Volvemos con el profesor Alberto Ramos, con quien estamos analizando problemas fundamentales de la ciudad de Cali en esta entrevista inaugural de este nuevo espacio de periodismo alternativo, de periodismo independiente, periodismo libre. ¿Qué papel sigue jugando, profesor Alberto Ramos, el fenómeno del narcotráfico en la generación de la violencia en Cali? Pues es una violencia multicausal, pero el narcotráfico tiene una gran incidencia en muchos delitos. Porque aquí estamos hablando, como usted lo expresó hace rato, de violencia dispersa, de violencia común, de violencia multiforme, que no es la violencia política, terrorista de la ETA que señalamos en la primera respuesta. Pero tenemos, digamos, organizaciones criminales, ¿sí?, dedicadas al asalto de bancos, de joyerías, y cuando ya los organismos, digamos, de seguridad de transporte de valores se organizan para guardar los dineros de los bancos, comienzan los asaltos a personas que salen de cajeros electrónicos como si fueran bancos móviles, o sea, el fleteo. El fleteo a personas es impresionante para quitarles lo que sacaron de una corporación o de un banco. Y el robo de celulares y los atracos a personas. Esos son parte de la violencia común dispersa. Pero hay también asaltos a residencias, hay atracos a graneros, a almacenes, a joyerías, etc. Y hay delincuencia común, digamos, inmanejable desde el punto de vista de la interlocución con un actor que los maneje, porque son individuales los hurtos, es decir, por hurto famélico o por rebusque de personas que salen a la calle a hacerlo. Y hay lo que usted plantea en la pregunta, que es violencia derivada del narcotráfico, que es quizás la mayor, que está afectando inclusive en este momento a las pandillas, que las pandillas ya llegaron a otras modalidades que tienen que ver con el narcotráfico, que no lo hacían antes. Pero lo que es la distribución de la droga dentro de la ciudad o su exportación o los delitos que cometen, tiene que ver desde el desvertebramiento de los carteles con minicarteles que se han posesionado de la ciudad. Es la coca, digamos, y su ilegalidad la que genera más violencia. La solución tiene que ser algún día la legalización de ese producto, pero tiene que ser una campaña mundial para no quedar Colombia como un estado mafioso. Es decir, el mayor generador de violencia, como lo fue frente a las guerrillas que se subvencionaban de la coca, los paramilitares, las BACRIM y los militares institucionales también, es decir, todos viviendo de la coca, y la clase política. Es decir, la coca ha corrompido y ha violentizado y ha pistolizado a la sociedad. Pero la falta de empleo, la falta de educación para amplios sectores sociales, especialmente para los jóvenes, sigue jugando un papel muy importante en estos fenómenos de inseguridad y de violencia, profesor. Esa parte que no tiene que ver con la droga, correcto, juega un papel muy grande. ¿Por qué? Porque es la desigualdad, la falta de oportunidades, de movilidad social, de trabajo, de escolaridad, de capacitación, donde la gente, sin tener canales normales de ascenso, se mete a la comisión de delitos como rebusque o como subsistencia. Y entonces Cali es una ciudad que está llena, digamos, de desplazados, que son víctimas de la violencia, ¿sí?, que hay que atenderlos, de marginados, de excluidos, de indigentes, o sea, de sectores sociales vulnerables que deben ser atendidos con bienestar social por políticas públicas municipales y también estatales nacionales. Toda la gente desatendida que llega a una situación de hambre extrema, no es que esté diciendo que se convierten en delincuentes, no, es que el rebusque los lleva a la desposesión de los bienes de otros, porque hay un mal reparto de la sociedad y hay una mala atención de las comunidades. Entonces, bienestar social que está constitucionalmente reconocido, artículo 13, sectores vulnerables deben ser atendidos para que no caigan en la violencia. Se ha denunciado recientemente que 200 líderes sociales, además de 50 excombatientes de las FARC, han sido asesinados en los últimos
15 meses. Una cifra gravísima que en cualquier país originaría una crisis política. En Colombia no ocurrió eso. Cali no ha sido ajena, además, al fenómeno de la confrontación dentro del conflicto armado como una ciudad vital para el Pacífico colombiano. Desde su óptica, investigador social, ¿qué puede apreciar en relación con ese fenómeno? Y la cifra de 200 y pico es nacional, ¿no? Sí. Y lo que afecta a Cali, que no tenemos la cifra, bueno, tiene que ver con el mismo fenómeno de intolerancia. Es decir, porque si el presidente Santos logró un proceso de paz con dificultades que duró 4 años y medio, y se anunció la entrada al posconflicto, es decir, a la reconstrucción de la sociedad, los actores armados, en este caso las FARC, al entregar las armas, querían era hacer política, porque estaban haciendo política armada. Entonces, lo que se esperaba era pues una tolerancia con ellos para que participaran en su actividad política. Lo que veo con el exterminio de líderes sociales es prácticamente una desvertebración de las bases sociales que supuestamente se considera por parte de quienes dirigen estas eliminaciones y estos crímenes para afectar el electorado del nuevo partido político, y es dañar el clima del posconflicto que el presidente Santos, como Premio Nobel de Paz, prometió en la misma medida en que se haga pacíficamente la política sin balas, buscando los votos y deliberando ante la sociedad, que es lo que también deben hacer los partidos. Pero la violencia en Colombia cruza muchas cosas, porque los partidos políticos también han ejercido violencia desde los directorios, en oposiciones cerreras de eliminación del contrario. Y a propósito del conflicto armado y político colombiano, profesor Alberto Ramos, en los últimos días se registraron hechos de violencia, agresión e intolerancia contra la presencia de Rodrigo Londoño, candidato presidencial del partido FARC, en Cali y en Yumbo. Incluso en Yumbo hubo una agresión de sectores de extrema derecha contra la sede de Sutimac, más de 5 horas apedreada por parte de personas que fueron instigadas supuestamente para rechazar la presencia de Rodrigo Londoño con violencia. Incluso los dirigentes sindicales denuncian que la sede iba a ser incendiada. Esta situación refleja un grave fenómeno de intolerancia, de violencia también, de revanchismo y de venganza. ¿Qué hacer frente a esa situación de quienes dicen rechazar la violencia, pero actúan con violencia? Pues que reflexionen, y también esto tiene que ser una pedagogía difundida a nivel nacional sobre la tolerancia y la convivencia y el valor de la paz. O sea, la paz es el bien más preciado, artículo 22 de la Constitución. Sin la paz lograda y consolidada, se violan muchos derechos. Se lo violan porque es un derecho síntesis, se violan muchos derechos. Entonces, no permitir que aparezcan nuevos partidos, que exista una actividad, un proselitismo político que se le tolere, porque qué tal que fuese al revés y dieran órdenes de sabotear todos los directorios políticos y de insultar a todo el que salga a una plaza pública. Se acabaría la política y quedaría la gente reducida a los medios de comunicación o a lanzar consignas por redes sociales, porque los espacios públicos serían saboteados por los opositores de uno y de otro partido. Entonces, en esa construcción de la paz es necesario que la gente entienda que es por la búsqueda del bien preciado que es la paz. Sin la paz no puede haber gobernabilidad, no puede haber manejo de la economía, no puede haber goce de los derechos humanos, no puede haber participación política, o sea, todo está perdido. Y lo que estamos logrando, que es parcial, una paz parcial, tiene que lograrse también con el ELN y tiene que lograrse con quienes sean actores políticos que dejen las armas, y con quienes no son interlocutables, porque no se puede conversar ni negociar las violencias que han cometido, pues el sometimiento a la justicia y la rebaja de penas y las transacciones que se hacen con el nuevo derecho penal que es garantista. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.